Sexto principio bíblico. El principio de 2 o 3 testigos. Se necesita 2 o 3 testigos para que alguna cosa pueda ser establecida. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Segunda de Corintios 13:1, pero este principio lo encontramos una y otra vez en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y Jesús lo declaró en Mateo 18. Así que Jesús mismo establece este principio. El Antiguo y Nuevo Testamento son 2 testigos. La Biblia está construida sobre el principio de 2 o 3 testigos. 400 años entre el Antiguo y Nuevo Testamento, escritos en idiomas diferentes, para marcar bien la diferencia entre ambos testamentos, que se trata bien de 2 testigos. Y por eso tenemos la confirmación en Apocalipsis 11, una confirmación para la última generación en Apocalipsis 11. Fue necesario que tanto Pablo como Pedro recibieran el mandato de ir y de predicar el evangelio a los gentiles. No hubiera sido suficiente si hubiese sido Pablo únicamente o Pedro únicamente, el cristianismo no se hubiese podido establecer como una religión mundial. Tenía que haber un segundo testigo para llevar el evangelio a los gentiles. Y dicho sea de paso, el envío de tanto Pedro como Pablo sucede antes de que se establezca la primera ciudad cristiana de Antioquía. Así que vemos cuán importante es el principio. Antioquía no hubiera podido ser establecida sin la confirmación de ambos testigos. De igual manera, para que pueda ser establecida la herida mortal de la bestia, es decir, para que pueda ser sanada más exactamente la herida mortal de la bestia y que pueda ser establecido el nuevo orden mundial y el último reinado, el reinado del papado, que será el último reino antes de que Jesús venga, tiene que haber 2 testigos y lo vamos a ver en un momento. Francia es el segundo testigo que junto con los Estados Unidos van a obrar juntos para la sanación de la herida de la bestia. Vamos a verlo inmediatamente y de la manera más rápida posible. ¿Cuál es la evidencia de que Francia es el segundo testigo que junto con Estados Unidos van a sanar la herida de la bestia? En primer lugar, lo que se necesita para ser conforme al principio bíblico no es todas las naciones, sino 2 o 3 testigos, 2 o 3 naciones, no todas. Ellas vendrán, todas vendrán, como lo sabemos, pero para establecer, anclar en la tierra ese reinado papal, tiene que haber 2 o 3 testigos. Y como lo hemos dicho, la segunda nación es Francia. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia? En primer lugar, se le conoce a Francia como la hija mayor de la iglesia católica. Recordemos simplemente a Clovis, a Carlomagno, el patrón establecido a través de estos 2 reyes. Primero Clovis, que al ser bautizado católico, declara que Francia es católica. El primer rey europeo de esta manera a reconocer, ¿no?, el poder papal, seguido varios siglos después por Carlomagno, que entonces por su poderío militar, por sus alianzas con el papado, por sus tesoros compartidos con el papado o simplemente dados al papado en ofrenda, Carlomagno jugó un papel fundamental en el establecimiento del papado. Así que ahí tenemos los 2 testigos franceses, los cuales se unen y establecen al papado como la monarquía absoluta sobre todos los monarcas europeos en la Edad Media. ¿Qué sucede entonces? Viene Napoleón y rompe el patrón. Napoleón quiebra el patrón establecido, pero no se ha terminado. ¿Qué sucede después? Después, ambas naciones, Estados Unidos y Francia, se unen después del golpe mortal de la herida. Y dicho sea de paso, la colaboración franco-americana había comenzado antes del golpe mortal. Ya esa
ese vínculo se estaba estableciendo, se fue fortaleciendo en el Tratado de París del 1783, conocido como el Tratado Franco-Americano, también se le llama así. Estados Unidos obtuvo su independencia total de la monarquía británica. Esto fue muy importante. Este tratado marca el surgimiento de Estados Unidos sobre el escenario mundial y también sobre el escenario profético. Este tratado formalizó el reconocimiento de Francia, que era una nación poderosa en aquel momento, formalizó el reconocimiento y el apoyo de Francia a la soberanía nacional americana. Esto fue un factor decisivo en la victoria americana contra la corona británica, y no solamente fue un apoyo diplomático, sino un apoyo militar y financiero también, porque Francia contribuyó financieramente y militarmente al levantamiento, la insurrección de Estados Unidos contra la corona británica, porque Francia e Inglaterra eran enemigos, así que a Francia le convenía esta separación de Estados Unidos. Eso iba a debilitar la corona británica. Entonces Francia tenía todo interés, ¿no?, a apoyar a los Estados Unidos. Luego, en la década de los 1880, década muy importante en la historia sagrada, como lo sabemos, Francia le regala a los Estados Unidos la Estatua de la Libertad, que entonces quedó como un símbolo de que ambas naciones habían obrado juntas en el final del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX para completamente destruir el modelo de gobierno monárquico, para establecer un nuevo régimen, un nuevo modo de gobierno que ya no era monárquico absolutista, sino un modelo de gobierno republicano y democrático. Ustedes ven cómo se va fortaleciendo la relación de América con Francia a través de las décadas. Luego llegamos a la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos juega un papel preponderante en la liberación de Europa del yugo hitleriano nazi, pero también específicamente de Francia, cuando Estados Unidos llega a Normandía, a las playas de Normandía, y ahí pues hacen guerra contra los nazis y liberan a los franceses. Así que de cierta manera Estados Unidos les regresa el favor, ¿no? Les regresa el favor a Francia, y llegamos entonces a nuestros días. ¿Y qué vemos? Vemos como gobernante en Francia al presidente Emmanuel Macron. ¿Y qué quiere decir? Vamos a interesarnos al nombre. ¿Qué quiere decir Emmanuel Macron? Evidentemente, Emmanuel, Dios con nosotros, como nos dice la palabra, pero escuchen bien, su apellido Macron. Veamos ahora el apellido Macron. Macron proviene del norte de Francia, de la región llamada Picardie. En el dialecto de la región, la palabra Macron significa mentón, probablemente refiriéndose a alguien con un mentón proeminente. Y ustedes saben que un mentón proeminente está a menudo asociado con una personalidad fuerte, con una voluntad propia fuerte. En griego antiguo, Macron significa largo. Un macrón es una marca. Es una marca que tiene la forma de una pequeña barra horizontal y que se pone sobre una vocal para indicar que su pronunciación es larga. Así que esto es un concepto gramatical, ¿no? Y se le llama una diacrítica. En español, lo más que podría asemejarse es la tilde sobre la ñ. En la antigua cultura grecorromana también se utilizaba el macrón para marcar las sílabas largas o pesadas. Y pesada, una sílaba pesada, eso lo conocemos en español, es la sílaba acentuada, ¿no? La que lleva el acento, la que lleva la fuerza en la pronunciación. Así que mucha gramática, pero son conceptos simples para nosotros porque tenemos algunas ventajas con nuestro idioma español. Así que en esencia el macrón es una marca. Muchas fuentes afirman que el apellido Macron
es una variante de otro apellido francés, Macart, y significa guerrero. Ahora noten esto, es interesante que la versión alemana del apellido francés Macart, pues en alemán es Marquardt o Marquardt, con estas dos ortografías posibles. Este nombre está compuesto de dos palabras. Estamos todavía en alemán. Este nombre está compuesto de dos palabras, marca y guardia. Emmanuel Macron, vamos a poner esto junto. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Vamos a combinar Emmanuel y Macron, que nos dice proféticamente el nombre Emmanuel Macron, que es un nombre profético, no hay duda. Hemos dicho Emmanuel significa Dios con nosotros y Macron, que significa marca, que significa también el que tiene la guardia o el custodio de la marca y que custodia la marca de manera aguerrida, como un buen guerrero galois. En otras palabras, hermanos, aquí se está imponiendo una marca que pretende ser una marca de Dios, es una falsa marca, es un engaño, es una falsificación del sello de Dios, es una falsificación que proviene de una falsa teocracia y que se impondrá de manera aguerrida, se impondrá por la fuerza. Así que Emmanuel Macron es un presidente que contribuirá de manera protagónica al establecimiento de la marca de la bestia para perdición de la humanidad y tristemente Francia, a través del Acuerdo Climático de París, que todavía sigue a través de todos los COP y todas las otras manifestaciones contemporáneas de lo que se acordó en el 2015, Francia estará jugando un papel protagónico como segundo testigo a los Estados Unidos de América. Así que vemos aquí cómo Francia en nuestra generación jugará el mismo papel de baluarte, custodio, aliado del papado para establecer al papado como monarca absoluto en Europa. Así se hará de nuevo para establecer al papado como monarca absoluto de la tierra entera. Y esto Francia lo hará, como lo hemos visto, a través de toda la agenda climática. Para concluir con este punto sobre Francia, un ejemplo concreto, un ejemplo contemporáneo de la importancia de este principio de los 2 o 3 testigos, vamos a concluir diciendo que el papel profético de Francia en la sanación de la herida se confirma y obra a través del Acuerdo Climático de París que se firmó en París en el 2015, que dio origen a todo el movimiento que nosotros estamos viendo para mitigar el calentamiento global, que va a introducir el mismo tipo de controles y de restricciones que vimos con la pestilencia, pero infinitamente peor, de infinitamente mayor grado, ¿no? De orden de magnitud muy superior a lo que ya habíamos visto, porque aquello era un ensayo, ahora vamos aquello era un tipo, vamos al antitipo ahora, y se nos confirma este papel profético de Francia cuando la Catedral de Notre Dame es incendiada y después es restaurada. Así que la Catedral de Notre Dame es restaurada y el evento de reapertura que se celebró en París me parece que fue el 7 de diciembre del 2024, y bien, eso fue un evento proféticamente significativo cuando todos los dignatarios de todas las naciones y los magnates y toda persona de envergadura vinieron de todos los rincones de la tierra para la ceremonia de reapertura de la Catedral de Notre Dame. Fue una especie de who's who
mundial, ¿no? A nivel global. Así que el Señor nos está dando muchas señales, porque obviamente la Catedral de Notre Dame es un símbolo de la Iglesia Católica, no cabe duda. Así que el Señor nos está dando señal tras señal tras señal para indicarnos estas cosas. Séptimo principio bíblico: Dios tiene la potestad del tiempo y obra siempre conforme a su calendario divino. Dios establece los límites de la historia humana, tanto secular como sagrada, y Dios establece los límites de las naciones, geográficamente, pero también en el tiempo. Vamos a leer el primer versículo que nos habla de esto. Lo encontramos en Hechos 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así que se nos está diciendo claramente, Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de una nación. ¿Qué quiere decir esto concretamente? Él muda los tiempos y las edades. Dios quita reyes y pone reyes. Dios decide cuándo sube un imperio y cuándo decae. Dios decide cuándo sube el segundo imperio y cuándo cede el lugar al tercer imperio, y así sucesivamente. Todos estos tiempos han sido prefijados y son conocidos por Dios desde el comienzo. Así que Dios, para ver otra aplicación concreta, Dios ha fijado un plazo de 7,000 años para ponerle fin al problema del pecado en el universo. Esto es lo que conocemos como la semana milenaria. Y el límite de los 6,000 años sobre la tierra está a punto de cerrar, número 1. Y número 2, no puede ser excedido. Dios ha fijado el límite. Esto es parte del convenio de la gran controversia, porque en la gran controversia hay una especie de convenio, hay un límite, hay un plazo de tiempo fijado. El límite de los 6,000 años en la tierra no puede ser excedido. Dios puede acortar el tiempo como lo ha prometido, Dios puede acortar el tiempo, pero Dios no puede extender el tiempo. Así que los 6,000 años en la tierra puede ser acortado, pero no puede ser excedido. Y el término de los 7,000 se cumplirá, como lo sabemos, en el cielo. Doy el ejemplo también de la gracia de Dios. La gracia de Dios es maravillosa. Es tan, para los seres humanos, incomprensible, ¿no? Su gran misericordia, su gran amor. Pero hasta la gracia de Dios tiene un límite. Él ha fijado los límites. En el tiempo de gracia tendrá un cierre que se está aproximando a pasos agigantados. Y la gracia de Dios tiene un límite también en términos de las transgresiones. Hay transgresiones que marcan el límite. Así que para concluir con la descripción de este principio, hallamos otra descripción, en otras palabras, en Eclesiastés 3, donde se nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Pero también esto quiere decir, cuando no es el tiempo, ya no es el tiempo. Cuando pasó el tiempo, ya pasó el tiempo. Cuando se cierra la puerta, se cierra la puerta. Y ya no podemos volver atrás. Para concluir con otro ejemplo también muy ilustrativo de este concepto de que Dios tiene la potestad del tiempo y que Dios es dueño del calendario. Dios es dueño del calendario y dueño del calendario profético. El anticristo ha tratado de apropiarse el calendario de Dios. Que el Señor los reprenda. Dios es el dueño del calendario. Dios es el único que tiene la potestad del tiempo. Y todas estas fiestas paganas son cosas inventadas en el paganismo. Vienen de Satanás, no vienen de Dios. Dios tiene su calendario y su pueblo tenemos que marchar conforme al calendario de Dios, no al calendario pagano. Vamos a ver cuáles son las 7 fiestas anuales del santuario
que apuntan al calendario divino, el cual rige el plan de salvación. Así que veámoslo rápidamente, porque todos conocemos esto. Pascua, Jesús muere crucificado. Panes sin levadura, Jesús yace en la tumba y su carne no conoce corrupción. Primicias, Jesús resucita, Jesús asciende al cielo con un grupo de resucitados, el Padre acepta la ofrenda y como consecuencia de la aceptación del Padre, de la ofrenda del Hijo, y bien, se derrama el Espíritu Santo porque Jesús es ungido sumo sacerdote de su pueblo y por ende cae la lluvia temprana sobre los apóstoles que están reunidos en el aposento alto. Así que Jesús es ungido sumo sacerdote en el Pentecostés y ahí se derrama la lluvia sobre los apóstoles. Vamos ahora a pasar a las fiestas de otoño. Esas fueron las 4 primeras fiestas ya cumplidas. Vamos a pasar a las fiestas de otoño del calendario del Señor. 2 ya han sido cumplidas y estamos en espera y en expectativa de la última fiesta que aún queda por cumplirse. Así que tenemos trompetas, el gran reavivamiento de los años 1830 y 40 de esa década. Y bien, era la trompeta anunciando el comienzo inminente del juicio en el cielo. Y sabemos que en el 1844, en el día de la expiación, precisamente, que es la próxima fiesta, Jesús pasa del lugar santo al santísimo para comenzar la obra del juicio. Y finalmente, la fiesta la cual anhelamos y esperamos con gran expectativa es la fiesta de tabernáculos, donde Jesús nos llevará con él al cielo para celebrar juntos allí las bodas del Cordero. Habrá una celebración, un maravilloso banquete de las bodas del Cordero que se celebrará en nuestra presencia y estaremos allí con Jesús. Así que esa es la esperanza de todo cristiano que ama su venida. Octavo principio bíblico, la historia se repite. Este principio es simple de comprender. La historia, tanto sagrada como secular, no es solamente lineal, no es puramente lineal, sino que también contiene ciclos, es cíclica. Se pueden repetir sucesos y temporadas históricas se pueden repetir. Les voy a dar 2 ejemplos que nos atañen directamente. El primer ejemplo, hoy estamos a las orillas del Jordán, como lo estuvo el antiguo pueblo de Israel. Esto lo leemos en Números 25, donde se llevó a cabo tristemente la apostasía al borde del Jordán, la apostasía a orillas del Jordán, de la cual habla la hermana White en Patriarcas y Profetas. Y bien, nosotros estamos viviendo un momento muy similar. Nosotros estamos ahora en presencia de una apostasía que está a punto de estallar. Lo estamos viendo, no hay que ver sino todo lo que está siendo revelado de la Conferencia General, el Congreso más exactamente, Congreso General de la Iglesia Adventista, pero también no solamente la Iglesia Adventista, toda la iglesia protestante está en una gran apostasía, pero estamos a punto de ver, estamos a orillas del Jordán, estamos a punto de ver la más grande apostasía, la apostasía omega, ¿no? La más grande apostasía del pueblo de Dios está a punto de estallar sobre el escenario y como se nos explica en Números 25, esto viene a consecuencia de la música y tenemos al libro de Daniel como un segundo testigo de que la música juega un papel preponderante en el cumplimiento de las profecías del fin, específicamente con la adoración a la imagen de la bestia y al falso día de reposo, ¿no?
Segundo ejemplo de que la historia es cíclica y no únicamente lineal. Sí, la historia tiene un fin lineal y va en una secuencia lineal, pero dentro de esa linearidad también hay ciclos. Y el segundo ejemplo lo tenemos hoy, donde estamos nosotros parados, estamos exactamente donde estaba la iglesia de nuestros pioneros en el 1888, con agitación en la legislatura de una ley dominical y una intensa lucha teológica interna, y es lo que nosotros estamos viviendo también en nuestra generación, una intensa lucha teológica en el pueblo remanente, que estamos tratando de proteger la fe que nos ha sido confiada, y estamos en presencia de una apostasía terrible y que va creciendo, y estamos exactamente donde estaban parados nuestros pioneros y fundadores de la Iglesia Adventista en aquella década. Y este principio lo encontramos resumido en Eclesiastés 1, versículo 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Principio bíblico número 9. Noveno principio bíblico. El espíritu de profecía no es una persona, es un espíritu. El espíritu de profecía es dado a un pueblo y no solamente a una persona. El espíritu de profecía, el espíritu de Dios, evidentemente es dado a una persona, pero es dado a un grupo de personas también. No es dado exclusivamente a una persona, sino que también es dado a un pueblo. Y como todos los dones, puede ser dado en más grande o más pequeña medida a un hijo de Dios o a otro hijo de Dios. Pero el pueblo remanente de Dios es el pueblo que tiene el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que hay un pueblo que tiene ese espíritu, y no solamente que tenga a una profeta que recibió el don del espíritu, sino que el pueblo tiene el don. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque de aquí es que viene tanta resistencia y reticencia a recibir la luz que el Señor nos quiere dar como última generación. Proviene de este malentendido. El espíritu de profecía cae sobre un pueblo y es dado como un don maravilloso a un pueblo. Y por eso Moisés decía, cuando Josué le dice, pero cállalos porque están profetizando. Y Moisés le dice, no, bienaventurados, amén, que profeticen. ¿Cuánto quisiera yo que todo el pueblo de Dios profetice? Cuando Saúl, incluso sobre Saúl se derrama el espíritu y Saúl profetizó con los profetas. Es decir, hermanos, Dios da el espíritu, lo concede como un maravilloso don. Y la hermana White no es la única a quien se le dio ese don, ni a los pioneros de la Iglesia Adventista. Porque se necesita el don del espíritu de profecía, no solamente para profetizar, sino también para interpretar correctamente la profecía. Así que Dios ha prometido que sus hijos y sus hijas del tiempo del fin profetizarían. Y finalmente debemos aclarar que profetizar no es solamente predecir el futuro. No se trata únicamente de pronósticos y de predicciones, sino profetizar es dar un mensaje del Señor. Es hablar palabra de Dios. Eso también es profetizar. Así que, hermanos, abrámonos a esa luz que el Señor nos quiere dar. Hagamos nuestro deber. Seamos diligentes, vayamos a la palabra, seamos buenos bereos, pero no sofoquemos el espíritu. Como nos dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno,
y absteneos de toda especie de mal. Si usted va a la palabra y dice, para mí no es concluyente, no estoy convencido, muy bien, hermano, pero no acusemos a las personas de ser falsos profetas de manera indiscriminada sin haber hecho nuestro deber diligentemente de correr a la Biblia, abrirla y ver si estas cosas son ciertas o no. Y lo digo no solamente por mí, hermanos, lo digo no solamente por mí. Me aflige también cuando escucho esto sobre otras personas. Cuántas acusaciones contra Ron Wyatt, por ejemplo, un verdadero hijo de Dios y siervo del Señor, humilde y completamente comprometido con la validación de la palabra de Dios por la arqueología. Y cuánto se ha despreciado su trabajo y cuánto se ha arrojado contra él como calumnia y acusaciones falsas. A mí me aflige, hermanos. No debemos tener ese espíritu. No debemos tener ese espíritu. 10º y último principio bíblico que personalmente aplico en mis temas, pero que les invito también a que ustedes los puedan aplicar en su propio estudio de la palabra de Dios. Último principio bíblico va la mano de la mano con el principio que acabamos de ver. Y este principio dice, la profecía es plenamente revelada en el tiempo de su cumplimiento. La profecía es plenamente revelada únicamente a la generación que ha de vivirla. La generación que va a caminar en esa profecía, la generación que la va a experimentar, la generación que vivirá el cumplimiento de esa profecía es la generación a la cual se le da la revelación completa y toda la comprensión de la profecía. Y eso, vamos a mencionar algunos ejemplos, pero yo pienso que todos conocemos cuánto malentendido sobre la misión de Jesús durante su primera venida. No se entendieron sus profecías. Los que debían estar esperando al Mesías ni siquiera se habían percatado de que el Mesías había nacido. Y son los reyes que venían del oriente, que habíamos ya mencionado, a quienes se les revela y comprenden completamente las profecías y vienen a adorar al niño Dios. Daniel y la profecía de los 70 años de cautiverio babilónico, cuando el tiempo está llegando a su fin, conforme a la profecía dada en Jeremías, y bien Daniel se percata de que estamos llegando ya al final, ya casi se han cumplido los 70 años de cautiverio, y Daniel comienza a clamarle al Señor para decir, Señor, no veo movimiento, tú prometiste, y aquí entonces comienza la mano de Dios a moverse. El gran chasco del 1844 en nuestra propia historia como pueblo adventista, el gran chasco, incluso después del gran chasco, todavía siguieron buscando, estudiando, yendo más profundo cada día sin desalentarse, hasta que pudieron comprender, hasta que le fue dada a un hermano la revelación. ¿Recuerdan la historia? Le fue dada a un hermano la revelación. Tuvo una visión y entonces pudo comunicarle al resto de la hermandad cuál era el significado de esos versículos en Daniel. Así que, hermanos, somos un pueblo profético. El movimiento adventista es un movimiento profético. No reneguemos de nuestra raíz. No nos contentemos de la luz que le fue dada a los profetas. Una luz maravillosa, intensa, pero no es el final. Dios aún tiene luz para nosotros. Así que Daniel, Juan el Revelador, la hermana Elena G. de White, todos bienaventurados y bien amados en el cielo, pero simplemente no era su tiempo. Así que quedan aún secretos en Daniel y en Apocalipsis. Hay aún revelaciones en Daniel y en Apocalipsis para nosotros. Y es nuestro deber buscarlas, entenderlas y compartirlas. Dios
ha prometido que todo sería revelado. En Lucas 12, versículo 2, Jesús nos dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Así que esta palabra de Jesús tendrá su cumplimiento cabal aquí en la tierra. Todas las profecías de envergadura, todo lo que es importante que nosotros podamos comprender para atravesar victoriosamente el tiempo del fin y estar de pie cuando venga Jesús. Todo eso será revelado para nuestro beneficio. Y todo lo que tristemente no hayamos podido discernir, entender, comprender en la palabra, y bien, será el objeto de un estudio infinito durante toda la eternidad. Nosotros, entre otras cosas que haremos en el cielo, estaremos a los pies del gran maestro, quien va a abrir la palabra y nos va a decir, y miren, este versículo sí quería decir, sí lo interpretaron correctamente, sí quería decir lo que ustedes entendieron, pero además quería decir esto, y quería decir esto, y quería decir esto. Así que, hermanos, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que entender, tenemos mucho que estudiar. Y para que podamos aprender y plenamente recibir, tenemos que desaprender muchas cosas para que entonces podamos tener la comprensión total de lo que Jesús necesita que entendamos antes de su regreso. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Quedarán chasqueados los que piensan que nunca tendrán que abandonar un punto de vista favorito, que nunca tendrán la ocasión de cambiar una opinión. Mientras nos aferremos a nuestras propias ideas y opiniones con persistencia determinada, no podremos tener la unidad por la cual oró Cristo. Así que yo les invito a que seamos todos humildes, fervorosos en nuestra oración, diligentes también en el ayuno y en una dieta original, que seamos estrictos en nuestra dieta para que el Señor nos pueda abrir completamente su palabra y que toda la revelación que Él le quiere dar a esta generación la podamos recibir antes del tiempo del fin, para que podamos testificar a los principados y potestados espirituales, celestiales, de toda esta maravillosa palabra y de toda esta maravillosa verdad que es el plan de redención. Hermanitos, yo les invito a que ustedes en su propio estudio de la palabra de Dios puedan aplicar estos 10 principios bíblicos. Como lo han visto, todos provienen de la palabra o del espíritu de profecía, y que de esta manera nosotros podamos guiar de manera acertada, de manera certera nuestro estudio bíblico, no apagando el espíritu, no despreciando las profecías, sino abriéndonos plenamente a todo lo que el Señor tiene para nosotros. Terminemos con una palabra de oración. Padre amante, Padre querido, en el santo y poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido entre hermanos para poder comunicar, poder compartir estos principios bíblicos que son el fundamento mismo de la manera en la cual fue escrita y fue estructurada tu palabra, Señor. Gracias por este santo libro. Es un libro sobrenatural, es un libro escrito con sabiduría divina para una mente humana, pero tú nos quieres abrir por tu gran amor y por tu gran misericordia. Tú nos quieres abrir esta palabra, tú quieres terminar de revelar toda la sabiduría oculta que tú has puesto en ella, y tú nos pides que estudiemos diligentemente, con humildad, con oración, y ayúdanos, Señor, por favor, a serte fiel en todo. Lo pedimos todo por fe, en el único nombre en el cual hay salvación, el nombre santo de Jesús. Amén.